Imagina por un instante mirar al cielo en una noche cualquiera de septiembre. La mayoría de las veces, lo que vemos es familiar. Las constelaciones de siempre, los planetas brillando en su recorrido predecible y, si tenemos suerte, alguna estrella fugaz cruzando fugazmente. Pero este mes, la historia es distinta. Los astrónomos y aficionados que vigilan el firmamento han notado un desfile poco común de visitantes. Asteroides de gran tamaño, rocas pequeñas que se acercan demasiado, un nuevo cometa que recién se asoma y un viajero interestelar que se abre paso en dirección a Marte. Parece como si el cosmos hubiera decidido recordarnos que nunca estamos solos en la vasta oscuridad. Septiembre no es un mes cualquiera, es un mes concurrido en el cielo. Antes de seguir explorando estos misterios, permíteme una invitación. Si te gustan los relatos del universo, narrados con calma, pensados para aprender mientras descansas, este canal es tu lugar. Suscribirte es una manera sencilla de acompañarnos en cada viaje cósmico. Además, en los comentarios cuéntanos desde qué ciudad o país nos escuchas. Cada respuesta es como una estrella encendiéndose en nuestra comunidad, una constelación de voces que se une en torno a la curiosidad y la ciencia. Ese es nuestro llamado a la acción, un puente entre el cielo y quienes lo observan desde la Tierra. Y ahora, retomemos el misterio. ¿Qué está pasando en septiembre de 2025 que lo hace tan especial? Los titulares ya han captado la atención de millones. Un asteroide del tamaño de un edificio que pasó seguro, pero muy cerca. Otro diminuto, apenas una roca de unos pocos metros que rozó la órbita lunar. Un nuevo cometa descubierto hace apenas unos días que extiende su cola verdosa en el firmamento. Y como si fuera poco, un visitante interestelar que no pertenece a nuestro sistema solar y que se acerca a Marte en una trayectoria que nunca volverá a repetirse. No se trata de ciencia ficción. Es la realidad de nuestro cielo este mes, un espectáculo silencioso y cósmico que se desarrolla sobre nuestras cabezas. Piensa en la magnitud de todo esto. Durante siglos, los cometas y asteroides fueron vistos como presagios. Eran señales de infortunio para quienes no comprendían su naturaleza. Hoy sabemos que no traen mensajes de dioses, pero sí contienen secretos valiosos, historias escritas en hielo y roca desde el origen de los sistemas estelares. Y en septiembre, varios de esos mensajeros han decidido cruzar nuestro camino. Es como si el universo hubiera abierto una ventana para mostrarnos fragmentos de su pasado y de su diversidad. El primer protagonista es el asteroide 2025 FA22. Con un tamaño estimado entre 130 y casi 300 metros, fue suficiente para atraer titulares de prensa en todo el mundo. Su paso el 18 de septiembre no representó peligro real, pero despertó la imaginación. Después de todo, una roca de esas dimensiones sería capaz de causar devastación si impactara contra nuestro planeta. Los cálculos de la NASA y la Agencia Espacial Europea tranquilizaron a todos. Pasaría a una distancia más del doble de la órbita lunar, seguro pero cercano en términos astronómicos. Ese contraste entre la tranquilidad de la ciencia y la magnitud del objeto capturó la atención global. Apenas unos días antes, el 15 de septiembre, otro visitante mucho más pequeño se acercó a la Tierra. Fue designado 2025 RJ2, una roca de apenas unos pocos metros. Pasó tan cerca que rozó la órbita de la Luna. Un objeto de ese tamaño no representa una amenaza para la vida en la Tierra. De entrar en la atmósfera se desintegraría como una bola de fuego, quizás con un destello llamativo, pero nada más. Sin embargo, su detección y seguimiento demostraron la precisión de los sistemas actuales de monitoreo. Incluso los más diminutos visitantes cósmicos no pasan desapercibidos. Mientras los astrónomos comentaban estos pasos, otro descubrimiento añadía emoción: el cometa C 2025 R2 SWAN. Fue hallado el 11 de septiembre gracias al instrumento SWAN del satélite SOHO. Su brillo inicial lo colocó cerca del límite de visibilidad con binoculares y ya se anticipa que en octubre podrá observarse con mayor claridad. Tiene una cola distintiva y un resplandor verdoso que lo conecta con la tradición de cometas célebres. Cada descubrimiento así es como abrir un nuevo capítulo de la historia cósmica, uno que los astrónomos y aficionados leerán en conjunto. Y sin duda, el protagonista mayor de septiembre es el visitante interestelar 3I Atlas.
Es el tercer objeto confirmado en venir de fuera de nuestro sistema solar, después de Oumuamua en 2017 y Borisov en 2019. Atlas no sigue las reglas de los cometas comunes. Su brillo irregular, su liberación temprana de agua, su coma verdosa y sus anomalías químicas lo convierten en un misterio viviente. Ahora mismo se acerca a Marte, y aunque no tocará al planeta rojo, su trayectoria lo llevará lo suficientemente cerca como para ser estudiado con gran detalle. Es un espectáculo irrepetible. Nunca volverá, y nunca veremos otra vez exactamente este visitante. Lo extraordinario de este septiembre no es un solo evento, sino la coincidencia de todos. En cuestión de semanas, hemos visto desfilar asteroides de distinto tamaño, un nuevo cometa y un objeto interestelar único. Es como si el universo hubiera decidido recordarnos que está vivo, en movimiento constante, y que nuestra Tierra es apenas una parada momentánea en una autopista cósmica donde circulan viajeros de todo tipo. Esa es la idea que quiero dejar al final de este primer bloque. Septiembre de 2025 no es un mes más. Es un mes en que el cielo se llenó de cuerpos cósmicos, un mes concurrido que quedará en la memoria de la astronomía. Septiembre de 2025 ya está marcado en el calendario de la astronomía como un mes particularmente concurrido. Lo que suele ser un cielo relativamente estable en términos de noticias espaciales, se convirtió en un escenario dinámico, con titulares que cambiaban semana a semana. Para los observadores del firmamento, fue como asistir a un desfile inesperado, donde cada visitante traía su propia historia y sus propios misterios. Este bloque busca dar un panorama general de ese fenómeno. ¿Por qué de pronto parece que el universo nos arrojó varios objetos a la vez? ¿Y qué significa esto en un contexto más amplio? Lo primero que conviene aclarar es que el cosmos siempre está lleno de objetos que pasan cerca de la Tierra. Asteroides pequeños cruzan nuestra órbita constantemente, y cometas recorren trayectorias alargadas que los acercan al Sol con regularidad. Sin embargo, no todos alcanzan la magnitud suficiente para ser noticia. La mayor parte de las veces, estos cuerpos pasan desapercibidos, demasiado lejanos, demasiado pequeños o demasiado débiles en brillo como para que representen algo más que una nota técnica en los boletines de observatorios. Lo que volvió especial a septiembre fue la coincidencia de varios eventos relevantes en una misma ventana de tiempo. Los astrónomos no lo viven como sorpresa absoluta. Saben que la detección de objetos cercanos a la Tierra ha aumentado de manera exponencial gracias a la tecnología. Los telescopios automáticos de rastreo, como el Pan-STARRS en Hawái, el Atlas en Chile, o las nuevas instalaciones que se preparan en distintos puntos del planeta, escanean grandes porciones del cielo cada noche. Eso significa que hoy identificamos cuerpos que en el pasado habrían pasado sin que nadie los notara. Por eso, parte de la sensación de cielo concurrido no viene tanto de que haya más objetos, sino de que ahora los vemos mejor. La astronomía moderna es como encender un reflector sobre un escenario que antes estaba medio a oscuras. Lo que siempre estuvo allí se revela con mayor claridad. Aún así, no deja de ser llamativo que en menos de un mes tengamos al asteroide FA-22, al pequeño RJ-2, al cometa Swan y al visitante interestelar Atlas. Cada uno por separado ya habría sido suficiente para generar expectación. Juntos, conforman una narrativa poderosa. Un asteroide que recuerda los riesgos potenciales, otro que demuestra la precisión de nuestros sistemas de alerta, un cometa que nos ofrece espectáculo y un visitante que desafía las categorías tradicionales. Todos en el mismo mes, todos compartiendo titulares. La sensación de concurrencia también se refuerza por cómo los medios transmiten estas noticias. El público en general no distingue entre un asteroide de 100 metros y uno de 4, ni entre un cometa periódico y uno recién descubierto. Lo que perciben es una sucesión de anuncios que parecen apilarse. Un asteroide pasará hoy. Otro cuerpo se acerca mañana. Descubren un nuevo cometa. Detectan un objeto interestelar. Eso genera la impresión de que el cosmos se volvió repentinamente más activo, cuando en realidad lo que sucede es que estamos prestando más atención y comunicando con más eficacia. Ahora bien, ¿qué implica que tantos objetos se concentren en septiembre?
Desde el punto de vista estadístico, no es imposible. Las órbitas de los asteroides y cometas no están sincronizadas con nuestros calendarios humanos. La coincidencia de varios pasos en un mismo mes es producto del azar en escalas de tiempo astronómicas. Para la Tierra, girando alrededor del Sol, es como cruzarse con varios transeúntes en una esquina concurrida. No significa que haya un patrón oculto, pero sí ofrece la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza dinámica del sistema solar. De hecho, esta concurrencia se convierte en una lección pedagógica. Permite comparar en tiempo real diferentes tipos de cuerpos. Los astrónomos pueden poner en contraste las propiedades de FA22, un asteroide de gran tamaño, con las de RJ2, una roca diminuta. Pueden observar cómo se comporta un cometa recién descubierto como Swan, y al mismo tiempo, seguir de cerca un visitante interestelar que no regresará jamás. Es como tener un laboratorio cósmico abierto en el mismo mes, con muestras variadas y únicas. Para el público general, este mes se vuelve un recordatorio de que vivimos en un universo en movimiento. No hay tal cosa como un cielo inmóvil. Lo que parece estático en nuestras noches tranquilas es en realidad una coreografía gigantesca de cuerpos que orbitan, caen, se cruzan y continúan sus trayectorias milenarias. La diferencia es que en septiembre, esa coreografía se hizo visible de manera más dramática. Si miramos hacia atrás, hay precedentes de meses en que varios fenómenos coincidieron. En 1994, por ejemplo, el impacto de los fragmentos del cometa Shoemaker-Levy sobre Júpiter coincidió con pasos cercanos de asteroides medianos. En 2013, el asteroide Chelyabinsk entró en la atmósfera de Rusia el mismo año en que otro asteroide, DA14, pasó cerca de la Tierra con pocos días de diferencia. Estos eventos generan titulares y la impresión de actividad inusual, aunque forman parte de la normalidad estadística del cosmos. Septiembre de 2025 se suma a esa lista, con la diferencia de que ahora la cobertura mediática y la capacidad de detección son mucho mayores. Algunos se preguntan si esta concurrencia podría estar relacionada con factores externos, como la posición del sistema solar en la galaxia o perturbaciones gravitatorias mayores. La respuesta, según los científicos, es que no hay evidencia de un patrón así. Los asteroides siguen trayectorias que responden a la gravedad del Sol y de los planetas cercanos. Los cometas, por su parte, son guiados por órbitas elípticas que los llevan de vuelta al sistema interior cada cierto número de años, o en el caso de los no periódicos, una sola vez en millones de años. Y los objetos interestelares, como Atlas, siguen trayectorias hiperbólicas que los conducen más allá de nuestra estrella sin volver atrás. Cada uno responde a leyes conocidas. Lo que cambia es nuestra percepción. En conclusión, septiembre se ha convertido en un recordatorio poderoso de lo variado que es el cosmos. No se trata solo de un mes con más actividad de la habitual, sino de una demostración de cómo el progreso de la ciencia nos permite observar y comprender más. El cielo siempre estuvo concurrido. Lo que pasa es que ahora lo notamos con mayor claridad. Y esa es la magia de este bloque. Entender que el universo no está más lleno en septiembre de lo que estaba antes, pero sí más visible, más cercano a nuestra atención, más presente en nuestras conversaciones. Para comprender por qué septiembre de 2025 resulta tan fascinante en términos astronómicos, conviene detenernos un momento y aclarar algo fundamental. ¿Qué diferencia a un asteroide de un cometa? Son palabras que escuchamos a menudo en las noticias y que a veces se usan casi como sinónimos, pero en realidad describen a dos tipos de cuerpos muy distintos que viajan por el espacio con historias y características propias. Imagina a los asteroides como los bloques de construcción sobrantes del sistema solar. Cuando nuestro vecindario cósmico se formó hace más de 4.500 millones de años, quedaron fragmentos de roca y metal que nunca llegaron a unirse para formar planetas. Esos fragmentos permanecieron orbitando alrededor del Sol, principalmente en la región conocida como cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Allí viven millones de objetos, desde peñascos de pocos metros hasta cuerpos de cientos de kilómetros de diámetro. Los asteroides son, en esencia, rocas espaciales. Algunos contienen hierro y níquel, otros son más carbonosos, pero todos comparten la característica de no tener atmósfera ni actividad visible. Cuando los vemos desde la Tierra,
Aparecen como puntos de luz que se mueven lentamente, sin colas ni brillos especiales. Los cometas, en cambio, son viajeros mucho más teatrales. También son restos del nacimiento del sistema solar, pero su composición es distinta. En lugar de estar formados mayormente por roca y metal, los cometas son bolas de hielo mezcladas con polvo y compuestos orgánicos. Podríamos describirlos como bolas de nieve sucias, aunque la metáfora se queda corta, porque contienen químicos complejos, desde agua congelada hasta monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y amoníaco. La clave es que, al acercarse al Sol, esos hielos empiezan a sublimarse, es decir, pasan de estado sólido a gaseoso sin convertirse en líquido. Ese proceso libera grandes cantidades de gas y polvo al espacio, formando la característica cabellera brillante o coma y las colas que pueden extenderse por millones de kilómetros. Por eso los cometas son tan espectaculares. No son simples puntos de luz, sino pinceladas vivas que cambian de forma y de color a medida que avanzan. Esta diferencia esencial explica por qué septiembre nos ofrece contrastes tan ricos. Por un lado tenemos asteroides como FA22 y RJ2, rocas que viajan en silencio, sin espectáculo visual, pero cargadas de importancia por el potencial impacto que podrían tener en la Tierra. Por otro, tenemos cometas como Swan y el interestelar Atlas, cuerpos que muestran actividad, que desarrollan colas, que despiertan fascinación tanto entre los científicos como entre el público. Observarlos en un mismo mes es como ver desfilar actores de distintas obras de teatro sobre un mismo escenario. Hay otro aspecto interesante. Mientras los asteroides tienden a mantenerse en órbitas relativamente estables alrededor del Sol, los cometas suelen tener trayectorias mucho más alargadas. Algunos vuelven cada pocos años, como el cometa Halley, famoso por aparecer aproximadamente cada 76 años. Otros tardan miles de años en regresar, y los hay que entran al sistema solar solo una vez y jamás vuelven, como es el caso de muchos cometas no periódicos. Y luego están los visitantes más raros aún, los cometas interestelares como 3I Atlas, que ni siquiera se formaron junto a nuestro Sol, sino alrededor de otras estrellas, y que cruzan nuestro vecindario por pura casualidad. Diferenciar entre asteroides y cometas también es clave para la seguridad planetaria. Un asteroide grande que impactara la Tierra tendría consecuencias devastadoras, como lo demostró el evento de Chicxulub hace 66 millones de años, que contribuyó a la extinción de los dinosaurios. En cambio, la mayoría de los cometas que vemos no representan una amenaza directa, porque suelen pasar a distancias seguras. Sin embargo, su comportamiento es más difícil de predecir. Un cometa puede fragmentarse, liberar más gas del esperado o alterar su trayectoria ligeramente al expulsar chorros de material. Esa imprevisibilidad los convierte en sujetos de estudio permanente. El interés científico por ambos tipos de cuerpos es enorme. Los asteroides son cápsulas del tiempo que conservan información sobre la formación de los planetas. Algunas misiones recientes, como OSIRIS-REx de la NASA, que trajo muestras del asteroide Bennu, buscan precisamente entender su composición y su historia. Los cometas, por su parte, son aún más valiosos porque contienen compuestos orgánicos que podrían haber jugado un papel en el origen de la vida. Una teoría muy considerada sugiere que buena parte del agua y los ingredientes básicos para la biología en la Tierra llegaron gracias a impactos de cometas en los primeros millones de años de nuestro planeta. En septiembre de 2025, al observar asteroides y cometas en un mismo marco temporal, tenemos la oportunidad de apreciar ese contraste. Los asteroides nos recuerdan la solidez, la permanencia y el riesgo latente de impactos. Los cometas nos traen espectáculo, química compleja y la posibilidad de entender mejor los orígenes de la vida. Ambos son mensajeros del pasado remoto, y ambos despiertan preguntas que todavía no hemos podido responder del todo. Para quienes escuchan este relato con la intención de descansar, quizá la mejor imagen sea pensar en el cielo como un río cósmico. En ese río flotan piedras y fragmentos que llamamos asteroides, sólidos e inmutables. Pero de vez en cuando, ese río arrastra bloques de hielo que al derretirse brillan con destellos de gas y polvo. Esos son los cometas. Septiembre ha sido como un tramo especial de ese río, en el que ambos tipos de viajeros pasaron frente a nuestros ojos casi al mismo tiempo,
recordándonos que el universo no es estático, sino un escenario vivo y en constante transformación. El 18 de septiembre de 2025, todas las miradas se dirigieron hacia un visitante rocoso que se ganó titulares en medios de todo el mundo, el asteroide designado 2025 FA22. Para muchos, su nombre puede sonar como una simple combinación de letras y números, pero detrás de ese código se esconde una roca cósmica de dimensiones impresionantes y con una historia que vale la pena contar. FA22 es un asteroide clasificado como cercano a la Tierra, lo que significa que su órbita lo trae de vez en cuando a distancias que, en términos astronómicos, se consideran próximas. Su tamaño estimado oscila entre 130 y casi 300 metros de diámetro, lo que lo coloca en la categoría de los asteroides grandes. Para tener una idea clara, un cuerpo de esas dimensiones es equivalente a un edificio de entre 40 y 90 pisos, viajando por el espacio a decenas de miles de kilómetros por hora. El interés por FA22 no se debe a que representara un peligro inmediato, sino precisamente al contraste entre su tamaño y la seguridad de su trayectoria. Los cálculos orbitales realizados por la NASA y la Agencia Espacial Europea demostraron que pasaría a más del doble de la distancia que separa la Tierra de la Luna, lo que equivale a unos 800.000 kilómetros aproximadamente. En términos humanos, esa cifra puede sonar enorme, pero en escalas astronómicas se trata de un encuentro cercano. Por eso, aunque los científicos insistieron en que no había motivo de alarma, el público no pudo evitar sentir un escalofrío. Después de todo, imaginar una roca de cientos de metros pasando a solo un par de distancias lunares es suficiente para encender la imaginación. Este tipo de noticias nos recuerda la importancia de la vigilancia planetaria. En el pasado, la humanidad no tenía forma de saber cuándo un asteroide se acercaba. Hoy, gracias a una red global de telescopios, podemos detectar estos cuerpos con anticipación y calcular sus trayectorias con gran precisión. En el caso de FA22, los datos eran tan claros que los astrónomos pudieron garantizar que no habría impacto. Sin embargo, el simple hecho de que este asteroide esté en la lista de objetos monitoreados muestra que la vigilancia no es un lujo, sino una necesidad. Los asteroides de este tamaño, si llegaran a colisionar con la Tierra, podrían causar un desastre regional de proporciones inimaginables. Aunque no extinguirían a la humanidad ni causarían un invierno global como el impacto que acabó con los dinosaurios, sí podrían destruir ciudades enteras o regiones completas. La energía liberada en un impacto de un cuerpo de más de 100 metros sería equivalente a miles de megatones de explosivos, algo que supera con creces cualquier arma creada por los humanos. Por eso, cada vez que un objeto como FA22 se acerca, la comunidad científica aprovecha para recordar al público por qué es crucial invertir en programas de defensa planetaria. Pero más allá del miedo, el paso de FA22 también ofrece una oportunidad única para la ciencia. Cada encuentro cercano permite a los astrónomos estudiar las características de estos cuerpos con más detalle. Con telescopios desde la Tierra, se pueden obtener curvas de luz que revelan la velocidad de rotación del asteroide, su forma aproximada y hasta pistas sobre su composición. En algunos casos, se utilizan radares planetarios como el que operaba en Arecibo antes de su colapso o el que hoy funciona en Goldstone para obtener imágenes de alta resolución de la superficie. Aunque FA22 pasó demasiado lejos para un radar detallado, sí dejó datos útiles que se sumarán al catálogo creciente de objetos cercanos a la Tierra. El interés cultural que despiertan estos asteroides no es nuevo. Desde que la humanidad comprendió que las extinciones pasadas estuvieron ligadas a impactos, cada noticia sobre un cuerpo cercano despierta tanto curiosidad como temor. Los titulares suelen resaltar las dimensiones comparándolas con estadios de fútbol o con rascacielos, porque necesitamos puntos de referencia familiares para imaginar la magnitud. En el caso de FA22, se habló de un rascacielos espacial, y esa imagen mental se difundió con rapidez. Es importante, sin embargo, mantener la calma y entender la escala real de los riesgos. La mayoría de los asteroides de gran tamaño que cruzan la órbita terrestre están ya catalogados, y sus trayectorias son monitoreadas con años de anticipación. Eso significa que el escenario de una colisión sorpresa con un cuerpo de cientos de metros es cada vez menos probable. Los programas de rastreo actuales,
junto con los futuros telescopios como el Observatorio Vera C. Rubin en Chile, mejorarán aún más esta seguridad. FA-22, en su visita de septiembre, no solo fue un recordatorio de los riesgos, sino también de los avances logrados. Fue observado, seguido y predicho con suficiente anticipación como para que el mundo supiera que no había peligro. En lugar de generar pánico, nos regaló la oportunidad de reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y sobre la necesidad de seguir atentos. Para quienes miraron el cielo esos días, FA-22 fue invisible a simple vista, pero su historia resonó igual. No hizo falta ver la roca con los propios ojos para sentir el impacto de su presencia. Bastó con imaginar su tamaño, su velocidad y la danza de la gravedad que lo guió a pasar cerca de nosotros. Ese acto de imaginación es también un acto de ciencia, porque la astronomía se construye tanto con datos como con la capacidad humana de visualizar lo invisible. En definitiva, el paso del asteroide 2025 FA-22 en septiembre de 2025 no será recordado por un desastre, sino por la tranquilidad con la que se pudo anticipar. Es un triunfo de la ciencia moderna, una muestra de cómo hemos aprendido a leer el cielo y a convivir con los riesgos que implica vivir en un sistema solar lleno de rocas en movimiento. Y sobre todo, es un recordatorio de que, aunque estamos rodeados de potenciales amenazas, también contamos con la inteligencia y la tecnología necesarias para entenderlas y enfrentarlas. Si el asteroide FA-22 nos recordó la magnitud de lo que significa un cuerpo de cientos de metros, el 15 de septiembre de 2025 fue el turno de un visitante mucho más pequeño, pero no por ello menos interesante. Se trata del asteroide designado 2025 RJ2. A diferencia de FA-22, cuyo tamaño podía compararse con un rascacielos, RJ2 era apenas una roca de entre 4 y 6 metros de diámetro, algo más parecido al tamaño de una furgoneta grande o un pequeño autobús. Y sin embargo, su paso logró llamar la atención de los astrónomos y de la prensa, porque se acercó a la Tierra a una distancia mucho más reducida, incluso más cerca de la Luna. Para dimensionar lo ocurrido, conviene recordar que la distancia promedio entre la Tierra y la Luna es de 384.000 kilómetros. El asteroide RJ2 pasó a una fracción de esa distancia, lo que lo convierte en un encuentro cercano en toda regla. En otras palabras, si la Luna fuera un centinela vigilando nuestra órbita, este pequeño visitante se atrevió a cruzar por debajo de su guardia. Lo hizo sin que representara riesgo alguno, pero suficiente para recordarnos que el espacio cercano a la Tierra está lleno de pequeños fragmentos en constante movimiento. Lo notable de RJ2 no fue su tamaño, porque asteroides de unos pocos metros entran en la atmósfera de la Tierra de manera frecuente, la mayoría de las veces desintegrándose sin dejar más rastro que un destello luminoso en el cielo. Lo realmente llamativo fue la precisión con que pudo ser detectado, seguido y catalogado. Hace apenas unas décadas, un objeto así habría pasado inadvertido. Hoy, gracias a redes de vigilancia astronómica, sabemos de su existencia, calculamos su trayectoria y podemos informar al público en tiempo real. Eso habla no solo de avances tecnológicos, sino también de un cambio en nuestra relación con el cosmos. Imagina lo que significaría un impacto de un objeto como RJ2. No causaría destrucción global, ni siquiera regional. Al entrar en la atmósfera, la fricción con el aire lo desintegraría en cuestión de segundos. La energía liberada produciría una bola de fuego visible a decenas o incluso cientos de kilómetros de distancia. Dependiendo del lugar del impacto, podría escucharse como una fuerte explosión sónica. Pero nada más. Lo máximo sería algún daño menor si los fragmentos alcanzaran el suelo en zonas pobladas, lo cual es altamente improbable. De hecho, cada año la Tierra recibe impactos de este tipo, y la mayoría pasan desapercibidos, ocurriendo sobre océanos o áreas despobladas. Y sin embargo, el paso de RJ2 generó interés. Eso demuestra algo importante. Nuestra percepción de los asteroides no depende solo de su tamaño, sino de su proximidad. Una roca pequeña que pasa extremadamente cerca puede causar más titulares que una roca grande que pasa más lejos. La cercanía tiene un impacto emocional inmediato. Nos recuerda que estamos en medio de un flujo constante de objetos que cruzan la órbita de nuestro planeta. La Tierra no viaja sola alrededor del Sol.
Lo hace en compañía de miles de fragmentos que de vez en cuando se acercan demasiado. Lo fascinante es que este pequeño visitante también ofrece oportunidades para la ciencia. Aunque no podemos estudiarlo con la misma precisión que a un asteroide más grande, el simple hecho de seguir su órbita añade información a los catálogos globales de objetos cercanos a la Tierra. Con cada nuevo registro, mejoramos nuestra capacidad de prever futuros encuentros y de comprender la dinámica de estas rocas. Incluso los más pequeños aportan datos valiosos, como si fueran piezas diminutas de un rompecabezas inmenso que describe la historia del sistema solar. Otro aspecto interesante es cómo estos eventos sirven para entrenar a los sistemas de alerta. Los astrónomos aprovechan encuentros como el de RJ2 para poner a prueba sus métodos de detección, cálculo y comunicación. Cada objeto descubierto confirma que los programas actuales funcionan, pero también revela áreas en las que se puede mejorar. Es un proceso de aprendizaje continuo, impulsado por la necesidad de estar preparados no solo para las rocas pequeñas, sino también para las grandes que puedan representar un riesgo real en el futuro. Si lo pensamos en términos poéticos, RJ2 fue como una chispa en la oscuridad, un recordatorio de que el cielo está vivo y en movimiento. No se vio a simple vista, no dejó colas brillantes como un cometa, ni representó un espectáculo para millones de personas. Y aún así, su presencia fue significativa. Fue una lección de humildad. Incluso las rocas más pequeñas viajan a velocidades que desafían la imaginación, y su energía al impactar, aunque limitada, nos recuerda que el universo es dinámico y nunca está quieto. En comparación con FA22, RJ2 parece insignificante, pero esa comparación es engañosa. Ambos forman parte del mismo cuadro, el de un septiembre concurrido en el que diferentes tipos de cuerpos cruzaron nuestro camino. Juntos nos muestran la amplitud del espectro de visitantes cósmicos, desde gigantes que evocan miedo hasta minúsculos viajeros que apenas rozan nuestra atención. Cada uno cumple su papel en recordarnos la necesidad de observar, vigilar y aprender. En definitiva, el paso de RJ2 no será recordado por su tamaño ni por su impacto, sino por su proximidad. Fue un visitante discreto, casi invisible, pero que reforzó la sensación de que septiembre de 2025 fue un mes especial. Un mes en que el cielo se llenó de cuerpos cósmicos de todo tipo, y en que la humanidad pudo mirar hacia arriba con una mezcla de asombro y gratitud, consciente de que vivimos en un vecindario lleno de movimiento y de historias por contar. La presencia casi simultánea del asteroide FA22 y del diminuto RJ2 en el mismo mes nos invita a reflexionar sobre algo inevitable. ¿Qué pasaría si alguno de estos cuerpos, grandes o pequeños, llegara a impactar la Tierra? Pensar en esa posibilidad puede sonar inquietante, pero es también una manera de comprender por qué los astrónomos dedican tantos recursos a estudiar y vigilar estos objetos. Los escenarios son muy distintos dependiendo del tamaño, y septiembre de 2025 nos ofrece la oportunidad perfecta de contrastarlos. Empecemos con el caso de un asteroide grande como FA22. Con un diámetro estimado de entre 130 y casi 300 metros, un impacto de esas dimensiones liberaría una cantidad de energía colosal. Para ponerlo en perspectiva, un cuerpo de 200 metros podría liberar una energía equivalente a decenas de miles de megatones de TNT. Esa cifra es difícil de imaginar, pero basta recordar que la bomba nuclear más poderosa jamás probada por los humanos, la llamada Tsar bomba, tenía una potencia de 50 megatones. Un asteroide como FA22 multiplicaría esa energía miles de veces. El efecto de tal impacto dependería en gran medida del lugar de la colisión. Si ocurriera en un océano, generaría tsunamis gigantescos capaces de devastar costas a miles de kilómetros de distancia. Si sucediera en tierra firme, podría arrasar ciudades enteras, levantar nubes de polvo que oscurecerían el cielo y alterar el clima durante meses o incluso años. No sería un evento de extinción global como el que acabó con los dinosaurios, porque para eso se necesitaría un cuerpo de varios kilómetros de diámetro, pero sí un desastre regional o continental con consecuencias enormes para millones de personas. Ahora pensemos en el extremo opuesto. Un asteroide pequeño como RJ2, de apenas 4 a 6 metros. Su impacto sería mucho más modesto. Al entrar en la atmósfera, la fricción con el aire lo desintegraría en gran medida antes de llegar al suelo.
El resultado sería una bola de fuego visible en un área amplia, quizás acompañada de un estruendo sónico que rompería ventanas o asustaría a quienes lo presenciaran. El ejemplo más famoso de un evento de este tipo ocurrió en 2013 en Chelyabinsk, Rusia, cuando un objeto de unos 20 metros de diámetro entró en la atmósfera. La onda expansiva rompió vidrios en toda la ciudad y causó heridas leves a más de 1000 personas, aunque ninguna perdió la vida directamente por el impacto. RJ-2, siendo aún más pequeño, habría generado un espectáculo luminoso, pero difícilmente habría causado daños mayores. La diferencia entre ambos escenarios es crucial para la defensa planetaria. Los grandes, como FA-22, son raros pero mucho más peligrosos. Los pequeños, como RJ-2, son frecuentes y casi siempre inofensivos. La Tierra recibe cada día toneladas de polvo espacial y fragmentos menores que se queman en la atmósfera sin que lo notemos. Una roca del tamaño de RJ-2 puede aparecer varias veces al año en distintas partes del mundo, y la mayoría de las veces se convierte en un meteoro brillante que sorprende a quienes lo observan. En cambio, un impacto de un cuerpo de cientos de metros ocurre con intervalos de decenas de miles de años, pero sus consecuencias son mucho más graves. Por eso los programas de detección priorizan los asteroides grandes. La meta es asegurarse de que ninguno de ellos nos tome por sorpresa. Al mismo tiempo, los pequeños cumplen otro papel. Son útiles como entrenamiento. Cada vez que uno como RJ-2 se acerca, los astrónomos ponen a prueba sus sistemas, ajustan modelos y confirman que las herramientas funcionan. En cierto modo, los pequeños son como simulacros naturales que nos ayudan a prepararnos para los grandes. Hay también un aspecto filosófico en esta comparación. Pensar en FA-22 nos recuerda nuestra vulnerabilidad frente a fuerzas cósmicas que superan nuestra capacidad de control. Nos obliga a reconocer que la Tierra no es una burbuja aislada, sino un planeta en un entorno dinámico donde circulan rocas que podrían, en teoría, cambiar el curso de la historia. Pensar en RJ-2, en cambio, nos recuerda lo cotidiano de estos encuentros. Nos muestra que vivimos en un planeta que constantemente recibe visitantes menores, que forma parte de un río interminable de fragmentos cósmicos. Uno despierta temor por su magnitud, el otro despierta asombro por su frecuencia. Ambos, sin embargo, tienen algo en común. Nos obligan a mirar hacia arriba. Cada vez que se anuncia el paso de un asteroide, sea grande o pequeño, millones de personas vuelven a levantar la vista al cielo, aunque sea de manera simbólica. Eso mantiene vivo el vínculo entre la humanidad y el cosmos, un vínculo que a menudo olvidamos en medio de la vida cotidiana. Así, septiembre nos regaló un contraste único. FA-22 nos recordó lo que está en juego si alguna vez enfrentamos un verdadero desafío de defensa planetaria. RJ-2 nos recordó que los pequeños encuentros son parte del día a día de nuestro planeta. Juntos pintaron un cuadro completo. Un cielo en movimiento constante, lleno de riesgos y maravillas, que debemos seguir observando con paciencia y con respeto. Mientras los asteroides acaparaban la atención por su tamaño y proximidad, otro protagonista emergía en el firmamento de septiembre de 2025. Un cometa recién descubierto, bautizado como C2025 R2 Swan. Su historia comenzó de manera silenciosa, casi como una sorpresa que el cosmos decidió revelar de golpe. El 11 de septiembre, un astrónomo aficionado, Vladimir Bezugli, analizó las imágenes del instrumento SWAN, instalado en el satélite SOHO, y notó algo fuera de lo común. En medio de los patrones de estrellas conocidas, apareció un punto difuso con características propias de un cometa. Esa detección marcaría el inicio de un nuevo capítulo en el mes ya concurrido. El nombre del cometa nos dice mucho sobre él. La letra C indica que se trata de un cometa no periódico, es decir, que no tiene un ciclo corto de regreso conocido como lo tienen algunos cometas célebres, por ejemplo, el Halley. El número 2025 señala el año de descubrimiento. La letra R corresponde a la quincena del calendario en la que fue detectado, en este caso, la primera mitad de septiembre. Y finalmente el número 2 lo sitúa como el segundo cometa anunciado en ese periodo. La sigla SWAN se debe al instrumento que lo reveló, el Solar Wind Anisotropies, que literalmente significa anisotropías del viento solar. Este dispositivo,
a bordo del Observatorio Solar y Heliosférico, SOHO, ha permitido descubrir numerosos cometas a lo largo de los años, convirtiéndose en una herramienta clave para la astronomía. Lo interesante de SWAN es que no es un telescopio diseñado para buscar cometas. Su función principal es estudiar la interacción entre el viento solar y el hidrógeno en el espacio. Sin embargo, esa misma capacidad lo convierte en un detector accidental de cometas, porque las atmósferas de estos cuerpos suelen contener hidrógeno que se hace visible en las imágenes. Así, el satélite que observa el Sol también termina revelando visitantes lejanos. En este caso, el descubrimiento fue posible gracias al análisis cuidadoso de las imágenes y al ojo entrenado de un aficionado que supo reconocer algo distinto. Es un recordatorio de que la ciencia no siempre depende de gigantescos laboratorios. A veces, la paciencia y la curiosidad individual abren nuevas ventanas al cosmos. Tras la detección inicial, los observatorios del mundo comenzaron a apuntar hacia la nueva coordenada. En cuestión de días, el cometa C2025R2 SWAN pasó de ser un hallazgo anónimo a convertirse en objeto de estudio. Se confirmó que su magnitud aparente rondaba más 6.9, lo que significa que estaba al límite de lo visible con binoculares en cielos oscuros. No era un espectáculo evidente para cualquiera que mirara al cielo, pero sí lo suficientemente brillante como para que quienes lo buscaran pudieran encontrarlo. Esa diferencia es importante. Los grandes cometas que se vuelven visibles a simple vista son raros, pero cada cometa descubierto añade datos valiosos a nuestra comprensión de cómo se comportan estos cuerpos helados. La noticia del descubrimiento generó entusiasmo en la comunidad astronómica. No todos los días aparece un nuevo cometa, y menos aún en un mes en el que ya había tanta actividad celeste. Su hallazgo reforzó la sensación de que septiembre estaba lleno de sorpresas, como si el universo se hubiera propuesto ofrecernos un festival de visitantes. Mientras FA22 y RJ2 recordaban los riesgos de los asteroides, SWAN ofrecía la promesa de un espectáculo más visual en las semanas siguientes. El descubrimiento también resaltó la importancia de la colaboración internacional. Una vez anunciado, astrónomos profesionales y aficionados de distintos países comenzaron a compartir observaciones, calcular órbitas y predecir cómo evolucionaría el cometa en su aproximación al Sol. Esa dinámica refleja la manera moderna en que funciona la astronomía, como un esfuerzo colectivo, donde miles de ojos y telescopios alrededor del mundo trabajan juntos para seguir la pista de un visitante. En ese sentido, C2025R2 SWAN se convirtió no solo en un objeto de estudio, sino también en un punto de encuentro para la comunidad astronómica. El contexto del descubrimiento también merece atención. Ocurrió apenas unos días después de los titulares sobre FA22 y RJ2, lo que contribuyó a que el público lo recibiera con mayor interés. Los medios de comunicación, que ya tenían la atención de la audiencia puesta en el cielo, encontraron en SWAN otra pieza para narrar la historia del septiembre concurrido. Y aunque su brillo inicial no prometía un espectáculo a simple vista, su mera existencia añadía riqueza a la narrativa. Un asteroide enorme, una roca diminuta y ahora un cometa recién llegado. Era como si cada tipo de cuerpo celeste se hubiera dado cita en un mismo escenario temporal. Para quienes siguen el cielo por pasión, el descubrimiento fue especialmente emocionante porque ofrecía la posibilidad de observarlo con binoculares o telescopios pequeños. La idea de apuntar un instrumento hacia el lugar exacto y encontrar allí un cometa recién catalogado añade una dimensión personal al fenómeno. Ya no es solo un dato leído en un titular, sino una experiencia directa. Es mirar con los propios ojos un cuerpo que viaja desde las regiones más lejanas del sistema solar, portando en su interior secretos de miles de millones de años. El hallazgo de SWAN, además, nos recuerda algo fundamental. El cielo siempre guarda sorpresas. A pesar de los avances tecnológicos, de los satélites y de las redes de detección automatizadas, todavía hay lugar para descubrimientos inesperados. Y eso mantiene viva la esencia de la astronomía, que no es solo una ciencia de datos y números, sino también de descubrimientos que generan asombro. Cada nuevo cometa que aparece es una invitación a detenerse y contemplar, a sentir la conexión entre nuestra pequeña vida cotidiana y los procesos gigantescos que ocurren en el universo. En definitiva, el 11 de septiembre de 2025 quedará registrado como el día en que apareció un nuevo actor en el escenario del mes más concurrido. C2025R2 SWAN llegó sin anunciarse,
sin espectáculo inicial, pero cargado de significado. Es un recordatorio de que el universo está lleno de viajeros que pasan inadvertidos hasta que alguien los encuentra, y es también un regalo, una oportunidad para aprender más sobre los cometas, para observar sus características y para disfrutar de la belleza efímera de su paso. Tras su descubrimiento el 11 de septiembre, el cometa C 2025 R2 Swan empezó a despertar una atención creciente. No todos los días aparece un nuevo cometa en nuestros cielos, y menos aún en un mes ya cargado de visitantes cósmicos. Lo que hace especial a Swan no es solo su detección temprana, sino también las características que lo definen y lo convierten en un objeto digno de observación y estudio. En sus primeros días de seguimiento, los astrónomos calcularon que su magnitud aparente rondaba más 6.9. Eso significa que no es visible a simple vista, pero sí accesible para binoculares y telescopios pequeños bajo cielos oscuros. Es como un regalo para los aficionados, que saben que parte de la emoción está en buscarlo, encontrarlo, y contemplar su tenue resplandor. En cierto modo, esa dificultad añade valor. No es un espectáculo evidente para cualquiera, sino un premio para quienes se toman el tiempo de mirar. Una de las características más comentadas es su color verdoso. Ese tono, ya observado en las primeras imágenes, proviene de moléculas de carbono diatómico, que al ser excitadas por la radiación solar emiten un resplandor verde característico. Es la misma química que ha dado a otros cometas célebres su aura misteriosa, y que convierte a Swan en un objeto visualmente atractivo. El verde en el cielo nocturno no es algo común. A diferencia del azul de las estrellas jóvenes o del blanco amarillento de los planetas, el verde de un cometa añade un contraste único, como si fuera un farol cósmico viajando en silencio. También se ha observado el inicio de una cola, aunque todavía débil en comparación con lo que se espera para octubre. Las colas de los cometas se forman cuando el calor del Sol provoca la sublimación de sus hielos. El gas y el polvo liberados se expanden en el espacio y son empujados por la radiación y el viento solar, formando estructuras que pueden extenderse por millones de kilómetros. En el caso de Swan, los cálculos sugieren que desarrollará una cola más notable a medida que se acerque a su perihelio. Por ahora, los primeros destellos de esa estructura bastan para emocionar a los observadores. En términos orbitales, C 2025 R2 Swan es un cometa no periódico. Eso significa que su trayectoria es tan alargada que probablemente pase una sola vez por el sistema solar interior antes de regresar a regiones lejanas o incluso perderse para siempre en el espacio interestelar. Su perihelio, el punto más cercano al Sol, ocurrirá el 29 de octubre de 2025. Ese será el momento en que su actividad se intensifique, y con suerte su brillo aumente lo suficiente como para hacerlo más visible incluso sin instrumentos. No hay garantías. Los cometas son impredecibles. Algunos se desintegran antes de llegar al perihelio. Otros sorprenden con un aumento repentino de brillo. Esa incertidumbre es parte del atractivo. La fecha de su máximo acercamiento a la Tierra será el 19 de octubre, cuando pase a unos 39 millones de kilómetros, es decir, aproximadamente 26 veces la distancia de la Luna. Puede parecer lejano, pero en escalas cósmicas es relativamente cerca, lo suficiente como para que su cola, si se desarrolla plenamente, ofrezca un espectáculo digno de seguimiento desde la Tierra. En el hemisferio sur se espera una mejor visibilidad en los primeros días, aunque en octubre también podrá observarse desde el hemisferio norte en horarios adecuados. Los cometas como Swan no solo son un espectáculo visual, también son objetos científicos de gran valor. Estudiar su composición y su comportamiento nos permite entender mejor cómo se formó el sistema solar. Estos cuerpos helados son cápsulas del tiempo, restos de la nube primordial de gas y polvo que dio origen a los planetas. Analizar los gases que liberan equivale a leer mensajes de miles de millones de años atrás. En ese sentido, Swan no es solo un visitante curioso, es un mensajero que trae información desde las profundidades del tiempo. Otro aspecto relevante es que su descubrimiento se debió a un instrumento diseñado para estudiar el viento solar. Eso lo conecta con la idea de que la astronomía es, en gran medida, una ciencia de hallazgos inesperados. No siempre buscamos cometas cuando los encontramos. A menudo surgen como añadidos,
como tesoros ocultos en datos recogidos para otros fines. Ese detalle añade encanto a Swan. Fue un hallazgo fortuito, un recordatorio de que el universo siempre tiene sorpresas guardadas en rincones insospechados. Para los aficionados que lo han seguido desde sus primeras noches, Swan es ya un pequeño fenómeno cultural. Las redes sociales se llenan de fotografías tomadas con telescopios caseros, de dibujos que intentan capturar su color y su forma, y de comentarios emocionados sobre su evolución. En una época en que la atención del público suele dispersarse rápidamente, un cometa nuevo tiene la capacidad de reunir miradas y generar comunidad. Quienes lo han observado en sus fases iniciales lo sienten casi como un descubrimiento personal, como si formaran parte del relato de su llegada. En el gran marco de septiembre de 2025, Swan aporta un matiz distinto al de los asteroides y al del visitante interestelar Atlas. No representa una amenaza, no es una roca que se acerque peligrosamente, ni un misterio de origen lejano. Es un cometa clásico, con cola y brillo, con color y espectáculo. Es el recordatorio de que el cosmos también sabe ser bello y generoso, no solo inquietante. Mientras EFA-22 despierta preguntas sobre defensa planetaria y Atlas, inspira reflexiones filosóficas sobre el origen estelar, Swan invita simplemente a mirar y a disfrutar. Así, el cometa C 2025R2 Swan se convierte en otro protagonista del mes concurrido. No es el más brillante ni el más peligroso, pero sí uno de los más agradecidos para la observación. En sus semanas de visibilidad, nos permitirá conectar con la tradición milenaria de observar cometas, esa práctica que ha inspirado mitos, poemas y descubrimientos. Y aunque en unos meses desaparecerá de nuestros cielos, su recuerdo quedará como parte del septiembre en que el universo decidió llenar el firmamento de visitantes. Cuando pensamos en los asteroides, los cometas y los objetos interestelares que aparecen en nuestros cielos, solemos imaginar a científicos con grandes telescopios descubriéndolos de manera directa, casi como si los vieran a simple vista. Pero la realidad es mucho más compleja y al mismo tiempo fascinante. La detección moderna de estos cuerpos es el resultado de una red global de instrumentos, programas informáticos, equipos humanos y hasta la participación de aficionados que, con sus propios telescopios y cámaras, contribuyen a encontrar y seguir estos mensajeros del espacio. La primera clave es entender que el cielo es inmenso. Observarlo por completo en busca de objetos pequeños y fugaces sería una tarea imposible para una sola persona o un solo observatorio. Por eso, los astrónomos han desarrollado sistemas automatizados que escanean el cielo cada noche. Telescopios como los del programa Pan-STARRS en Hawái o los del sistema Catalina Sky Survey en Arizona dedican sus noches a fotografiar grandes porciones del firmamento. Luego, potentes ordenadores comparan las imágenes obtenidas con registros previos. Si aparece un punto de luz que no estaba antes y además se mueve con respecto al fondo de estrellas, el sistema lo marca como candidato. El caso de TRES y Atlas es un buen ejemplo de cómo funciona esta red. Fue detectado por el sistema Atlas, cuyas siglas en inglés significan Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Su función principal no es buscar cometas exóticos, sino protegernos. Escanea el cielo en busca de objetos que podrían acercarse demasiado a la Tierra. Gracias a su diseño, Atlas puede detectar objetos en movimiento rápido y enviar alertas tempranas. Que haya descubierto un visitante interestelar es casi un giro irónico. Un programa pensado para la defensa planetaria terminó siendo el primero en detectar al viajero más extraño de los últimos años. En el caso de cometas como el C 2025R2 Swan, la historia es diferente. Su descubrimiento se produjo gracias a un instrumento diseñado para estudiar el viento solar, y no específicamente para cazar cometas. El instrumento Swan, a bordo del satélite SOHO, monitorea la luz ultravioleta que emite el hidrógeno. Esa luz puede revelar la presencia de cometas porque al acercarse al Sol liberan enormes cantidades de gas de hidrógeno. Así, un satélite que estaba vigilando el comportamiento del Sol terminó descubriendo un nuevo visitante celeste. Esta es la esencia de la astronomía moderna. La ciencia encuentra más de lo que busca, porque el universo siempre se encarga de sorprendernos. Otro componente fundamental son los programas internacionales de cooperación. Organismos como la Unión Astronómica Internacional
mantienen catálogos y bancos de datos que se actualizan en tiempo real. Cuando un telescopio detecta un posible objeto, esa información se comparte con otros observatorios en cuestión de horas. Así, un hallazgo en Hawái puede ser confirmado desde Chile o desde Europa la misma noche. La colaboración internacional es crucial, porque el movimiento de un objeto puede ser confirmado solo si se lo observa desde distintos puntos del planeta. Es como seguir el vuelo de un avión desde varias torres de control al mismo tiempo. En este entramado también participan astrónomos aficionados. Hoy en día, gracias a la tecnología, un entusiasta con un telescopio mediano y una buena cámara CCD puede contribuir con observaciones de gran valor. Muchas veces estos aficionados son quienes proporcionan seguimientos continuos de cometas y asteroides, cuando los grandes observatorios están ocupados con otros proyectos. Existen incluso redes comunitarias, como la Asociación de Observadores de Cometas y Asteroides, donde personas de distintos países comparten sus datos, imágenes y cálculos. Así, la detección no es solo una tarea de expertos, sino un esfuerzo colectivo que conecta a miles de personas alrededor del planeta. Pero no todo depende de los telescopios. Los ordenadores y el software juegan un papel decisivo. La cantidad de datos que producen los observatorios es gigantesca. Cada noche, los telescopios dedicados a estas búsquedas generan millones de imágenes y registros. Procesarlos manualmente sería imposible. Por eso se utilizan algoritmos especializados capaces de comparar miles de fotografías en segundos. Estos programas identifican patrones de movimiento y descartan objetos conocidos como estrellas variables o satélites artificiales. Solo lo verdaderamente nuevo y en movimiento queda marcado como candidato. El auge de la inteligencia artificial también ha llegado a la astronomía. Hoy en día, programas basados en aprendizaje automático ayudan a distinguir entre falsos positivos y descubrimientos reales. En algunos casos, estos sistemas han identificado objetos que pasaron inadvertidos en las primeras revisiones humanas. La máquina no reemplaza al científico, pero se convierte en un asistente indispensable que amplifica sus capacidades. El público a menudo se pregunta cómo es posible que descubramos objetos tan grandes, de cientos de metros, apenas días antes de que pasen cerca de la Tierra. La respuesta está en la dificultad de la tarea. Estos cuerpos son oscuros, reflejan poca luz solar y se mueven rápido. Detectarlos requiere la alineación de muchos factores: condiciones atmosféricas, disponibilidad de telescopios, algoritmos en buen funcionamiento y a veces un poco de suerte. Lo sorprendente no es que a veces lleguen con poco aviso, sino que logremos encontrarlos en absoluto en un cielo tan inmenso y lleno de distracciones luminosas. La detección no termina en el hallazgo inicial. Una vez localizado un nuevo objeto, comienza un proceso llamado astrometría, que consiste en medir su posición precisa en sucesivas noches. Con esas mediciones, los astrónomos calculan su órbita. Cuantas más observaciones se acumulan, más exacta es la predicción de su trayectoria futura. Así es como se determinó, por ejemplo, que el cometa Swan pasará a su mínima distancia el 19 de octubre, o que el asteroide FA22 no representaba un riesgo real a pesar de su tamaño. Otra fase clave es la espectroscopía, que permite analizar la luz reflejada o emitida por el objeto. Con esta técnica, los científicos deducen de qué está hecho, si es rocoso, metálico o rico en hielos. Esta información es vital para entender su origen y su comportamiento. No es lo mismo un asteroide metálico, que podría resistir un impacto atmosférico, que uno rocoso y frágil que se desintegraría antes de llegar al suelo. La detección moderna, entonces, es un entramado complejo. Observatorios automáticos escanean el cielo. Satélites espaciales encuentran cometas mientras miran el Sol. Programas informáticos analizan millones de datos en segundos. Redes internacionales comparten información casi en tiempo real. Y aficionados con telescopios caseros aportan piezas cruciales al rompecabezas. Todo este esfuerzo conjunto hace que hoy podamos hablar de cometas y asteroides con una confianza que en siglos pasados habría parecido imposible. Lo más bello es que cada detección es también una historia de cooperación. Cuando decimos que un cometa fue descubierto por un satélite o que un asteroide fue detectado por un telescopio, lo que en realidad estamos diciendo es que cientos de personas, tecnologías y observatorios en todo el mundo trabajaron juntos, de manera coordinada,
para iluminar un pequeño punto en la vastedad del universo. Y en este mes particular, septiembre de 2025, esa maquinaria global ha estado más activa que nunca. Cada alerta de un nuevo objeto ha sido como una campana que resuena en todos los rincones del planeta, llamando a los observadores a prestar atención, a mirar hacia arriba y a confirmar lo que otro ojo, en otro lugar, ya había visto primero. Hasta ahora hemos hablado de asteroides cercanos y de un cometa recién descubierto. Pero entre todos los visitantes que se dieron cita en septiembre de 2025, hay uno que brilla con un misterio incomparable. No se trata de un cuerpo que regrese periódicamente, ni de una roca local que haya surgido del cinturón de asteroides. Hablamos de un verdadero extranjero, un viajero interestelar que llegó desde otro sistema estelar. Su nombre es 3I Atlas, y desde su detección se ha convertido en el objeto más estudiado y comentado del momento. El nombre 3I nos dice que es el tercer objeto interestelar confirmado en la historia de la astronomía. Antes que él, solo 2 habían sido catalogados. El primero fue Oumuamua, descubierto en 2017, y el segundo fue el cometa Borisov, detectado en 2019. Atlas se suma como el tercero, y su aparición confirma lo que muchos astrónomos sospechaban. Nuestro sistema solar no es una burbuja aislada. Objetos expulsados de otros sistemas viajan por la galaxia, y de vez en cuando alguno cruza nuestro camino. El segundo término de su nombre, Atlas, corresponde al sistema de telescopios que lo descubrió. El programa Atlas, cuyas siglas en inglés significan Sistema de Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides, tiene su sede en Hawái y está diseñado para detectar objetos que puedan representar un riesgo de colisión con nuestro planeta. Fue mientras cumplía esa misión que detectó a este viajero insólito, que no solo no representaba un riesgo inmediato, sino que además mostraba una órbita imposible para un cuerpo local. Las primeras observaciones revelaron algo sorprendente. La trayectoria de Atlas no se correspondía con una órbita elíptica alrededor del Sol. En lugar de eso, describía una órbita hiperbólica, es decir, una curva abierta que no regresa. Ese dato fue decisivo. Solo un objeto que viene del espacio interestelar puede mostrar esa clase de trayectoria. A diferencia de un cometa del sistema solar, que siempre regresa en ciclos largos o cortos, Atlas estaba simplemente cruzando nuestro vecindario cósmico. Llegó, se dejó ver y seguirá su camino hacia otras regiones de la galaxia. La velocidad de este viajero también llamó la atención. Al calcular su movimiento relativo, los astrónomos estimaron que viaja a más de 60 kilómetros por segundo respecto al Sol. Esa cifra supera con creces la velocidad típica de los cometas que pertenecen a nuestro sistema. Para tener una idea, 60 kilómetros por segundo significa cubrir la distancia de Lima a Cusco en menos de 10 segundos, o dar la vuelta completa a la Tierra en apenas 11 minutos. Esa rapidez confirma que no está ligado gravitacionalmente a nuestro Sol, sino que simplemente pasa de largo, como una piedra lanzada a gran velocidad que nunca será atrapada. Otro aspecto intrigante es su aspecto visual. A diferencia de Oumuamua, que sorprendió por su forma alargada y por la ausencia de una cola visible, Atlas sí muestra características de un cometa. Tiene una coma brillante, es decir, una nube de gas y polvo que rodea su núcleo, y desarrolla una cola que se extiende en dirección opuesta al Sol. Pero incluso en esto resulta extraño. Los análisis iniciales indicaron que su coma es más rica en dióxido de carbono de lo que se esperaba, y que su espectro químico presenta líneas inusuales, entre ellas rastros de níquel. Estos detalles han generado debates en la comunidad científica, porque no se ajustan del todo a lo que conocemos de los cometas típicos. La combinación de una trayectoria interestelar, una velocidad vertiginosa y anomalías químicas convierte a Atlas en un objeto fascinante. Para muchos astrónomos, es una oportunidad única de estudiar material que se formó en otro sistema solar, quizás a cientos o miles de años luz de distancia. Cada partícula de gas que libera es un testimonio de procesos que ocurrieron en lugares que nunca veremos directamente.
Observarlo es como recibir una carta escrita hace millones de años desde una estrella desconocida. Al mismo tiempo, su paso nos recuerda lo efímero de estas oportunidades. Atlas no volverá. Una vez que cruce el sistema solar, seguirá su camino sin mirar atrás. Eso significa que cada noche de observación cuenta, que cada dato recogido es irrepetible. Los científicos lo saben y por eso se han movilizado telescopios en todos los continentes para seguirlo. Satélites espaciales, observatorios profesionales y telescopios aficionados están aportando piezas al rompecabezas, tratando de entender lo más posible antes de que desaparezca de nuestra vista. También está la dimensión cultural y emocional. Desde su anuncio, Atlas ha despertado el interés del público general. No es raro encontrar titulares que lo comparan con Oumuamua, especulando sobre si podría tener un origen artificial. Esa posibilidad, aunque no respaldada por pruebas, refleja nuestra fascinación por lo desconocido. Cada visitante interestelar despierta la pregunta inevitable: ¿y si no fuera solo una roca o un cometa? ¿Y si detrás de su forma y su movimiento hubiera algo más? Aunque la ciencia es cauta y no afirma tales hipótesis, el simple hecho de que surjan muestra cómo estos objetos activan la imaginación colectiva. En este punto de la narración, vale la pena detenerse un instante y contemplar la magnitud del evento. No todos los días recibimos la visita de un objeto interestelar. De hecho, hasta hace menos de una década no habíamos confirmado ninguno. Hoy, con Atlas, sumamos 3 en un periodo de tiempo muy corto. Eso sugiere que quizás hay más de los que pensábamos, y que nuestro sistema solar es cruzado regularmente por viajeros de otras estrellas. Simplemente ahora contamos con la tecnología para verlos. Lo que distingue a Atlas de los asteroides FA22 y RJ2 o del cometa Swan es justamente su carácter interestelar. Los otros objetos son locales, frutos de la dinámica de nuestro propio sistema. Atlas, en cambio, es un recordatorio de que vivimos en una galaxia poblada, donde los sistemas estelares no están aislados, sino que comparten fragmentos expulsados por colisiones y procesos gravitatorios. Cada objeto interestelar que detectamos es una pieza de ese intercambio cósmico, una prueba de que la Vía Láctea es más dinámica y conectada de lo que solemos imaginar. Por eso, el paso de TRES y Atlas se siente como un acontecimiento histórico, no solo por lo que revela científicamente, sino por lo que simboliza. Nos recuerda que no estamos solos en el sentido físico. Nuestro sistema solar recibe visitantes que vienen de otras estrellas, y aunque sean solo rocas heladas, su existencia nos conecta con un universo mucho más amplio, lleno de historias que apenas empezamos a escuchar. Cuando los astrónomos comenzaron a estudiar a TRES y Atlas con más detalle, pronto se dieron cuenta de que no estaban ante un cometa común. Su condición de objeto interestelar ya lo hacía especial, pero lo que realmente llamó la atención fueron las anomalías detectadas en su composición y en su comportamiento. Estos rasgos inusuales han convertido a Atlas en un rompecabezas cósmico, uno que todavía no terminamos de comprender del todo. Una de las primeras sorpresas vino de los análisis espectroscópicos. Al observar la luz emitida y reflejada por el cometa, los científicos encontraron un nivel inusualmente alto de dióxido de carbono. En los cometas de nuestro sistema solar, este gas está presente, pero en proporciones moderadas. En el caso de Atlas, la cantidad detectada era significativamente mayor de lo esperado. Ese exceso puede tener varias explicaciones. Una posibilidad es que provenga de un entorno de formación distinto, donde el dióxido de carbono estaba más disponible en la nube primordial, que dio origen a su sistema estelar. Otra posibilidad es que su núcleo conserve capas profundas de hielo que rara vez vemos en los cometas locales, y que al sublimarse revelen composiciones diferentes. El hallazgo de dióxido de carbono no es solo un detalle químico. Nos dice que Atlas no se parece del todo a los cometas que conocemos. Su composición refleja un ambiente de formación diferente, quizás en un sistema estelar más frío o con una química distinta. Estudiarlo equivale a abrir una ventana hacia condiciones que no existen en nuestro vecindario. Es como recibir una muestra de laboratorio que proviene de un planeta lejano. Cada molécula cuenta una historia sobre su origen. Otra anomalía intrigante fue la detección de trazas de níquel en su espectro. El níquel es un metal que se encuentra en algunos meteoritos,
pero verlo en la atmósfera de un cometa interestelar resultó inesperado. Su presencia sugiere que el núcleo de Atlas podría contener materiales metálicos mezclados con hielos, algo poco común en los cometas locales. Esta combinación hace pensar en procesos de formación violentos, donde colisiones o explosiones estelares pudieron enriquecer su composición. De nuevo, no hay una sola respuesta definitiva, pero el dato rompe esquemas y plantea nuevas preguntas. La forma en que se comporta su cola también ha dado de qué hablar. A diferencia de la cola de polvo y gas típica de los cometas, la de Atlas mostró variaciones irregulares, como si reaccionara de manera más sensible a las corrientes del viento solar. Algunos astrónomos notaron que parecía fragmentarse en secciones o mostrar cambios rápidos de dirección. Esto llevó a comparaciones con Oumuamua, que también mostró un comportamiento difícil de explicar con modelos clásicos. Aunque no hay pruebas de nada fuera de lo natural, el hecho de que tanto Oumuamua como Atlas hayan mostrado anomalías ha dado pie a hipótesis más arriesgadas. Entre esas hipótesis está la idea de que algunos objetos interestelares podrían no ser solo fragmentos naturales, sino restos de tecnologías antiguas. Es un pensamiento que la ciencia no puede confirmar, pero que tampoco puede descartar sin pruebas definitivas. Lo cierto es que cuando un objeto se comporta de manera inusual, nuestra imaginación se activa, y aunque los astrónomos prefieren buscar explicaciones naturales, saben que la especulación forma parte de la curiosidad humana. Otro detalle que sorprendió fue la estabilidad de su rotación. Muchos cometas giran de manera caótica, con ejes tambaleantes y periodos irregulares. Atlas, en cambio, mostró un periodo de rotación de alrededor de 16 horas, bastante estable para un objeto que ha viajado miles de millones de años por el espacio interestelar. Esa regularidad resulta extraña porque, en teoría, debería haber sufrido innumerables colisiones y tensiones que alteraran su giro. Algunos investigadores sugieren que podría haberse fragmentado recientemente, revelando un núcleo más joven y menos alterado. Otros plantean que simplemente es un viajero que ha tenido la suerte de no encontrar demasiados obstáculos en su camino. Las anomalías no se limitan a su química y su rotación. También está el hecho de que su coma se formó antes de lo esperado, incluso cuando estaba todavía a una gran distancia del Sol. Normalmente los cometas comienzan a mostrar actividad cuando se acercan lo suficiente como para que el calor solar sublime sus hielos. Atlas, en cambio, ya exhibía una coma visible mucho antes. Esto sugiere que su superficie contiene compuestos extremadamente volátiles, que se subliman a temperaturas más bajas. Esa característica encaja con la idea de que proviene de un entorno muy distinto al nuestro, tal vez una nube estelar rica en compuestos ligeros. Cada una de estas anomalías, tomada por separado, podría explicarse dentro de los márgenes de lo posible, pero juntas dibujan un perfil peculiar. Atlas no encaja del todo en las categorías que conocemos. Es como una pieza de rompecabezas que parece pertenecer a otro juego, y es esa rareza lo que lo hace tan valioso. Estudiarlo nos obliga a replantear nuestros modelos sobre cómo se forman y evolucionan los cometas. Nos recuerda que lo que consideramos normal es solo un fragmento de una diversidad mucho más amplia que existe en la galaxia. Los astrónomos han destacado que lo más importante es reunir la mayor cantidad de datos mientras todavía está cerca. Una vez que se aleje, será imposible observarlo con detalle. Es por eso que telescopios en tierra y en órbita han dedicado tanto tiempo a seguirlo. Cada imagen, cada espectro, cada medición de su brillo puede revelar pistas adicionales. Es como intentar leer un manuscrito antiguo del que solo disponemos de unas pocas páginas antes de que se pierda para siempre. El público, por su parte, ha recibido estas noticias con una mezcla de fascinación y misterio. Los titulares sobre anomalías en un cometa interestelar circulan rápidamente porque despiertan preguntas profundas. ¿Podría haber vida en otros sistemas? ¿Podrían estos objetos ser portadores de materiales que siembren mundos? ¿Y si, en el caso más extremo, alguno de ellos fuera algo más que un simple fragmento natural? Aunque la ciencia avanza con cautela, es inevitable que estas preguntas se instalen en la imaginación colectiva. Así, TRES y Atlas se convierte en más que un visitante fugaz. Sus anomalías lo transforman en un espejo donde proyectamos tanto nuestro conocimiento como nuestras dudas. Es un recordatorio de que, por mucho que avancemos en ciencia,
El universo siempre guarda sorpresas que desafían nuestras categorías, y cada sorpresa nos impulsa a mirar más lejos, a preguntar más y a aceptar que no todo está resuelto. Cada vez que la astronomía se encuentra con un objeto extraño, las preguntas trascienden lo estrictamente científico y se adentran en terrenos más amplios, donde la imaginación y la especulación se mezclan con los datos. Con TRES y Atlas sucede precisamente eso. Sus anomalías químicas, su rotación estable y su origen interestelar han abierto un abanico de hipótesis que van desde lo natural y conservador hasta lo arriesgado y casi filosófico. En este bloque exploraremos cómo esas explicaciones conviven, se enfrentan y, sobre todo, alimentan el eterno debate sobre la posibilidad de vida y tecnología más allá de la Tierra. La primera corriente de pensamiento es la más prudente. Para muchos astrónomos, Atlas no es más que un cometa exótico, un viajero que refleja la diversidad de condiciones en las que pueden formarse estos cuerpos en la galaxia. La Vía Láctea alberga cientos de miles de millones de estrellas, cada una con su propia historia de formación, con su propia mezcla de gases y polvos. No es extraño imaginar que de esas diferencias nazcan cometas con características químicas distintas. Desde esta perspectiva, Atlas es simplemente una muestra de esa variedad. Sus altos niveles de dióxido de carbono o la presencia de níquel serían la firma de un entorno de origen particular, no un indicio de algo más. La segunda corriente es un poco más atrevida, pero aún científica. Plantea que estos objetos interestelares podrían ser portadores de materiales esenciales para la vida. Es la vieja hipótesis de la panspermia, que sugiere que los cometas y asteroides pueden transportar moléculas orgánicas a través del espacio y sembrarlas en planetas jóvenes. Si Atlas proviene de un sistema estelar donde ya existían moléculas complejas, su paso por el sistema solar es como una caravana que transporta ingredientes de vida. Aunque no hay pruebas directas, sabemos que algunos cometas locales contienen aminoácidos y compuestos orgánicos simples. Nada impide pensar que un objeto interestelar pueda ser aún más rico en esas sustancias. En ese sentido, Atlas podría ser un mensajero químico, un recordatorio de que la vida podría estar distribuida por toda la galaxia en forma de semillas cósmicas. Una tercera corriente va más allá y conecta a Atlas con el eterno anhelo humano de no estar solos. Aquí surgen las especulaciones sobre un posible origen artificial. Algunos recuerdan el debate que rodeó a Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado, cuya forma alargada y movimiento peculiar hicieron que un sector de la comunidad científica, liderado por el astrofísico Avi Loeb, sugiriera que podría tratarse de un artefacto tecnológico. Aunque la mayoría de los astrónomos no aceptó esa hipótesis, la discusión dejó huella. Hoy, cada vez que aparece un nuevo objeto interestelar, esa idea vuelve a surgir. En el caso de Atlas, las anomalías detectadas han dado combustible a quienes se preguntan si podría ser algo más que un cometa. La posibilidad de que Atlas sea artificial no se sostiene en pruebas concretas, sino en la combinación de rasgos que parecen atípicos. Su cola fragmentada, su composición inesperada y su rotación estable despiertan preguntas legítimas. Al fin y al cabo, si una civilización avanzada quisiera enviar sondas al espacio interestelar, es lógico pensar que se camuflarían como cuerpos naturales para no llamar la atención. Esa hipótesis roza la ciencia ficción, pero también refleja una inquietud más profunda, que quizás no somos los únicos que dejamos huellas tecnológicas en la galaxia. Más allá de estas especulaciones, lo cierto es que Atlas reaviva la conversación sobre cómo nos preparamos para la posibilidad de vida extraterrestre. No necesariamente vida inteligente, sino cualquier forma de biología o de química avanzada que podamos detectar en el cosmos. Si cada objeto interestelar trae consigo información única, deberíamos aprovechar cada encuentro para buscar pistas. Esto incluye no solo medir su órbita y su brillo, sino también analizar con el mayor detalle posible su composición. En un futuro, cuando nuestra tecnología lo permita, podríamos incluso enviar sondas a interceptar estos viajeros, recolectar muestras y traerlas a la Tierra. Imaginemos el valor científico de tener en nuestras manos fragmentos de un sistema estelar ajeno. El debate también toca un plano filosófico. Algunos se preguntan qué significaría que un objeto como Atlas fuera artificial.
¿Cómo cambiaría nuestra visión del universo si supiéramos que no estamos solos? ¿Qué implicaría para nuestra cultura, nuestra religión, nuestra política? En cierto modo, los objetos interestelares se han convertido en espejos donde proyectamos tanto nuestra curiosidad como nuestros temores. Cada anomalía es interpretada según nuestras expectativas y deseos. Para algunos es la prueba de que la vida abunda. Para otros, es un recordatorio de lo mucho que desconocemos y de lo frágiles que somos en el cosmos. Es importante recordar que la ciencia avanza con cautela. Hasta ahora, no hay ninguna evidencia sólida que apunte a que Atlas sea artificial. Lo que tenemos son datos que revelan diferencias con lo que conocemos. Pero esas diferencias no son necesariamente extraordinarias, sino esperables en un objeto que proviene de otro sistema. Sin embargo, la frontera entre lo científico y lo especulativo nunca ha sido rígida. La especulación alimenta la imaginación, y la imaginación, a su vez, impulsa nuevas preguntas científicas. Lo que no se puede negar es el efecto cultural. Atlas ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Videos, artículos y programas de divulgación discuten sus características. Algunos lo presentan como un simple cometa, otros como un enigma y otros más como un posible visitante artificial. Esa diversidad de interpretaciones demuestra el poder que tienen estos fenómenos para unir ciencia y narrativa. En una época saturada de noticias terrenales, un objeto interestelar nos recuerda que hay un universo allá afuera, lleno de misterios que nos trascienden. En resumen, TRES y Atlas no solo es un objeto de estudio astronómico, es un catalizador de debates más amplios. Nos obliga a reflexionar sobre la vida, sobre la tecnología y sobre nuestro lugar en el cosmos. Sus anomalías se convierten en símbolos, sus hipótesis en espejos de nuestra propia búsqueda de sentido. Y mientras lo observamos cruzar el sistema solar, sentimos que somos testigos de algo más grande que nosotros mismos, un recordatorio de que el universo está vivo, dinámico y lleno de sorpresas. Cuando hablamos de TRES y Atlas, no podemos evitar pensar en lo efímero de su visita. Está aquí por un breve lapso de tiempo, y pronto seguirá su camino hacia regiones lejanas de la galaxia. Eso despierta una pregunta inevitable. ¿Qué pasaría si pudiéramos interceptar este visitante? ¿Qué ocurriría si la humanidad tuviera la capacidad de enviar una sonda para estudiar de cerca a un objeto interestelar mientras cruza nuestro sistema solar? La idea no es tan descabellada como parece. De hecho, agencias espaciales como la NASA y la ESA ya han considerado proyectos de este tipo. Uno de los más mencionados es la propuesta de una misión llamada Comet Interceptor. Esta misión, aún en desarrollo, busca posicionar una nave en un punto estratégico del espacio, lista para lanzarse hacia cualquier cometa o visitante interestelar recién descubierto. El plan es que, en lugar de diseñar una misión para un objeto específico, la nave espere pacientemente hasta que aparezca un candidato interesante, y entonces realice la intercepción. Atlas sería un objetivo perfecto para una misión de esa clase. Imaginar una misión hacia Atlas nos invita a reflexionar sobre qué podríamos descubrir. Lo primero sería analizar de cerca su superficie. Desde la Tierra, lo vemos como un punto luminoso con una coma difusa y una cola cambiante. Pero una nave en proximidad podría fotografiar su núcleo, revelar su forma, su textura y sus fracturas. ¿Es una roca compacta o es un conglomerado de fragmentos helados apenas cohesionados por su débil gravedad? Cada detalle de su aspecto nos diría mucho sobre su origen. El siguiente paso sería analizar directamente su composición. Una sonda equipada con espectrómetros podría medir con precisión los gases que emite, confirmar la abundancia de dióxido de carbono y buscar moléculas orgánicas más complejas. Incluso podría detectar aminoácidos u otros compuestos precursores de la vida. Tener esa información sería como abrir una ventana a otro sistema solar. No estaríamos imaginando cómo pudo haber sido su entorno de formación. Lo estaríamos midiendo con instrumentos diseñados para responder esas preguntas. También se podrían lanzar pequeñas sondas secundarias para atravesar su coma y tomar muestras de polvo. Esas partículas, capturadas en compartimentos especiales, podrían analizarse en el espacio o, en el mejor de los casos,
traerse de vuelta a la Tierra. Tener en laboratorios terrestres fragmentos de un cometa interestelar sería un logro sin precedentes. Sería la primera vez que la humanidad tendría en sus manos material que se formó alrededor de otra estrella. Ese solo hecho justificaría el esfuerzo. Otra dimensión fascinante sería estudiar su dinámica. Una nave cercana podría medir con precisión cómo rota, cómo reacciona al viento solar y cómo cambia su cola con el tiempo. Esos datos no solo nos ayudarían a entender a Atlas, sino también a preparar futuras misiones a objetos interestelares. Saber qué tan volátiles son, qué tan estables o inestables resultan sus superficies, es esencial para cualquier plan a largo plazo. Claro que interceptar un objeto como Atlas no es sencillo. Su velocidad, de más de 60 kilómetros por segundo, hace que alcanzarlo sea un desafío enorme. Requiere cálculos orbitales muy precisos y tecnología de propulsión avanzada. Además, su descubrimiento fue relativamente reciente, lo que deja poco margen de preparación. Aún así, cada nuevo visitante interestelar que detectamos alimenta la urgencia de estar listos. Quizás no logremos interceptar a Atlas, pero sus anomalías son un recordatorio de por qué debemos prepararnos. El próximo visitante podría llegar en una década o en un siglo, y tal vez sea aún más interesante. Más allá de la viabilidad técnica, hay un aspecto inspirador. Una misión a Atlas simbolizaría el salto de la humanidad hacia un contacto directo con otros sistemas estelares. Hasta ahora nuestro alcance físico se limita a los planetas y cuerpos de nuestro propio sistema solar. Hemos enviado sondas a Marte, a Júpiter, a Saturno, incluso más allá, hacia el espacio interestelar, pero aún no hemos tocado nada que venga de fuera. Lograrlo sería como estrechar la mano de un visitante de otra estrella, un gesto de encuentro cósmico que marcaría un antes y un después en nuestra historia científica y cultural. Hay quienes incluso imaginan un escenario más atrevido, que en el futuro, con tecnologías más avanzadas, podríamos seguir a estos objetos durante su viaje interestelar. En lugar de simplemente interceptarlos mientras pasan, enviaríamos naves capaces de acompañarlos por décadas o siglos, viajando junto a ellos como compañeros de ruta. De esa manera, aprenderíamos no solo sobre su estructura y composición, sino también sobre las condiciones del espacio profundo que atraviesan. Sería como enviar exploradores humanos a las rutas comerciales de la galaxia, aunque en este caso los guías serían rocas heladas. En términos de defensa planetaria, una misión de este tipo también tendría beneficios. Comprender cómo se comporta un cometa interestelar nos daría claves para lidiar con posibles amenazas futuras. Aunque Atlas no representa un riesgo de impacto, aprender de él nos prepara para escenarios en los que sí lo haga otro objeto. Cada dato sobre cómo interactúan estas rocas con el Sol y con el viento solar aumenta nuestra capacidad de predecir sus trayectorias y, llegado el caso, desviar un cuerpo peligroso. Finalmente, está el impacto cultural. Una misión a Atlas no sería solo un evento científico, sería un símbolo de unidad global. Al igual que las misiones Apolo inspiraron a millones de personas en todo el mundo, interceptar a un viajero interestelar sería una hazaña compartida. Representaría la capacidad de la humanidad de mirar más allá de sus problemas inmediatos y trabajar juntos para entender su lugar en el universo. En un mundo lleno de divisiones, un logro de esa magnitud recordaría que, al fin y al cabo, todos habitamos el mismo planeta bajo el mismo cielo. Así, imaginar una intercepción de Atlas es más que un ejercicio técnico. Es un reflejo de nuestras aspiraciones como especie. Queremos saber de dónde venimos, qué hay allá afuera y si estamos solos. Queremos alcanzar lo que se mueve más allá de nuestro alcance, porque cada vez que lo hacemos, ampliamos los límites de lo posible. Atlas pasará y se perderá en la oscuridad de la galaxia, pero su legado puede ser mucho más duradero si nos impulsa a prepararnos para el próximo visitante. La ciencia se ocupa de medir, calcular y explicar. Pero hay algo que trasciende los números cada vez que un objeto como TRES y Atlas aparece en nuestros cielos. Más allá de los datos, su visita nos inspira, despierta emociones colectivas y nos conecta con preguntas que no tienen respuestas fáciles. En este bloque,
Reflexionaremos sobre los mensajes culturales, filosóficos y hasta espirituales que la humanidad proyecta sobre este visitante interestelar, como si en su fugaz cruce por nuestro vecindario se reflejara algo más profundo de nosotros mismos. A lo largo de la historia, los cometas han sido vistos como presagios. En la antigüedad, cuando no se comprendía su naturaleza física, eran interpretados como señales divinas. Podían anunciar guerras, plagas o cambios de poder. Reyes y sacerdotes miraban al cielo con temor cuando un cometa surcaba el firmamento, convencidos de que traía un mensaje oculto. Hoy sabemos que no son más que cuerpos de hielo y polvo iluminados por el sol. Sin embargo, el eco de aquellas interpretaciones sigue vivo. Cuando se anunció que Atlas era un objeto interestelar, miles de personas en Internet comentaron que debía ser una señal, un recordatorio de que no estamos solos o de que grandes cambios se avecinan. Aunque la ciencia no respalde esas ideas, es inevitable que surjan. La filosofía también encuentra terreno fértil en un visitante como Atlas. Su carácter interestelar nos recuerda que no somos el centro del universo. Es fácil olvidar en nuestra rutina diaria que vivimos en un planeta diminuto orbitando una estrella común, pero la llegada de un objeto de otra estrella nos coloca de nuevo en perspectiva. Nos dice que pertenecemos a un cosmos dinámico y vasto, donde lo que ocurre en un sistema estelar puede, millones de años después, tener consecuencias en otro. Desde esta óptica, Atlas no es solo un cometa, es una prueba tangible de la interconexión de la galaxia. La religión y la espiritualidad también han encontrado símbolos en este tipo de fenómenos. Para algunas personas, la visita de Atlas es vista como un recordatorio de lo efímero de la vida, de lo pequeño que es el ser humano frente a la inmensidad. Otros lo interpretan como un signo de esperanza, un mensaje de que el universo está vivo y en movimiento, y que siempre hay algo nuevo por descubrir. En foros y comunidades espirituales se han compartido meditaciones y reflexiones inspiradas en Atlas, como si su viaje pudiera enseñarnos algo sobre el nuestro. La cultura popular, por su parte, no tarda en apropiarse de estos eventos. Desde que se detectó, Atlas ha inspirado ilustraciones, canciones y hasta relatos de ciencia ficción. Escritores han imaginado que en su interior viajan seres dormidos, o que su núcleo oculta tecnología perdida. Artistas lo representan como un ojo cósmico que nos observa, o como un barco estelar que cruza los océanos del espacio. Aunque nada de eso tenga base científica, muestra cómo los fenómenos celestes siguen alimentando la creatividad humana. Atlas, en ese sentido, se convierte en un lienzo donde proyectamos nuestros sueños y temores. Hay también un aspecto existencial. Saber que Atlas no volverá jamás, que es un visitante único, nos obliga a reflexionar sobre la fugacidad de las oportunidades. Es un espejo de la vida misma. Encuentros breves, irrepetibles, que debemos aprovechar mientras duran. En charlas y artículos de divulgación, algunos comunicadores han resaltado esa metáfora. Atlas nos recuerda que nada es eterno, que todo lo que llega a nuestra vida sigue su camino, y que el verdadero valor está en contemplar y aprender durante el breve cruce. En un plano más práctico, su paso también despierta debates sobre el destino de la humanidad. Algunos filósofos contemporáneos han señalado que si podemos detectar y estudiar objetos de otras estrellas, quizás algún día podamos también viajar hacia ellas. Atlas simboliza esa posibilidad, el contacto, aunque fugaz, con algo que viene de otra parte. Nos inspira a imaginar un futuro en el que seamos nosotros quienes crucemos la galaxia como visitantes interestelares en sistemas lejanos. Es interesante notar cómo distintas generaciones lo perciben de maneras diferentes. Para los más jóvenes, Atlas es un fenómeno viral, una noticia que circula en redes sociales y que despierta memes y teorías. Para los adultos, es un recordatorio de que la ciencia avanza y que el universo siempre guarda sorpresas. Para los mayores, quizás evoque recuerdos de cómo antes se veían los cometas como señales del destino. Esa variedad de interpretaciones revela la riqueza cultural que estos fenómenos generan. Incluso en la ciencia, a veces hay un tono casi poético. Algunos astrónomos han descrito a Atlas como un mensaje embotellado, lanzado desde otra estrella. Otros lo llaman viajero solitario o heraldo de lo desconocido. Aunque esas frases no son parte del lenguaje técnico,
muestran que incluso los científicos, acostumbrados a la precisión, no son inmunes al asombro, porque al final, más allá de los números, hay un ser humano mirando por el telescopio, consciente de que está siendo testigo de algo único. Atlas también pone en evidencia nuestra necesidad de buscar significado. Ante lo inexplicable, inventamos historias. Ante lo fugaz, construimos símbolos. Y aunque sepamos que se trata solo de un cometa interestelar, no podemos evitar preguntarnos qué nos dice su paso. Esa necesidad de encontrar sentido en los cielos es tan antigua como la humanidad. Lo que cambia es la forma de expresarlo. Ayer eran mitos y presagios, hoy son especulaciones sobre panspermia o vida extraterrestre. Pero la raíz es la misma, el deseo de comprender y de sentirnos parte de un relato mayor. En definitiva, Atlas no solo es un fenómeno astronómico, es también un fenómeno cultural. Nos inspira arte, nos provoca debates filosóficos, alimenta la espiritualidad y enciende la imaginación popular. Su fugaz visita nos recuerda que el universo no es un escenario estático, sino un océano en constante movimiento, donde barcos desconocidos cruzan nuestras aguas de vez en cuando, y cada vez que lo hacen, nos dejan no solo datos científicos, sino también preguntas, metáforas y sueños. La visita de TRES y Atlas no solo es un fenómeno que despierta asombro en el público general, también ha generado una movilización científica global como pocas veces se ha visto. Los astrónomos saben que este tipo de eventos son irrepetibles. Cuando un objeto interestelar cruza nuestro sistema solar, tenemos apenas unos meses para observarlo antes de que se pierda en la inmensidad. Por eso, la comunidad internacional ha trabajado de manera coordinada para registrar cada detalle de su paso. El proceso comenzó con el anuncio oficial de su descubrimiento por el sistema Atlas en Hawái. En cuestión de horas, observatorios de distintos países apuntaron sus telescopios hacia el objeto recién identificado. En Europa, América del Sur, Asia y Oceanía, los astrónomos realizaron observaciones de confirmación para determinar con mayor exactitud su órbita. El cálculo de trayectorias requiere mediciones desde distintos puntos del planeta. De ese modo, se puede trazar con precisión la curva hiperbólica que confirma su origen interestelar. Una vez asegurada su naturaleza, la prioridad fue coordinar el seguimiento. La Unión Astronómica Internacional y el Minor Planet Center se encargaron de recopilar y centralizar los datos. Cada observatorio, grande o pequeño, enviaba sus reportes para que fueran incorporados en un registro común. Esto incluía mediciones de brillo, espectros de su composición y detalles de su cola y su coma. El resultado fue una base de datos compartida que crecía día a día, como un diario colectivo del paso de Atlas. La coordinación también involucró a telescopios espaciales. El Hubble y el James Webb, por ejemplo, fueron programados para observar al visitante. Estos instrumentos tienen la ventaja de no sufrir la distorsión de la atmósfera terrestre, lo que permite obtener imágenes más nítidas y espectros más claros. En paralelo, observatorios en infrarrojo, como el Spitzer antes de su retiro, o el NEOWISE, aportaron información sobre su temperatura y emisión térmica. Cada rango del espectro electromagnético revelaba un aspecto distinto del cometa. Los astrónomos aficionados también jugaron un papel clave. Gracias a sus telescopios más modestos, muchos de ellos pudieron aportar observaciones regulares que complementaban las de los grandes observatorios. En foros especializados se compartían imágenes, gráficas de brillo y reportes de actividad. Algunos aficionados, equipados con cámaras CCD de alta sensibilidad, incluso lograron detectar cambios sutiles en la forma de la cola de Atlas. Ese tipo de observaciones, repetidas noche tras noche, resultan valiosas para entender cómo interactúa el objeto con el viento solar. El trabajo colectivo no solo buscaba describir a Atlas, sino también aprovecharlo como un laboratorio natural. Al analizarlo, los científicos podían poner a prueba teorías sobre la formación de los cometas, la evolución de los sistemas planetarios y la dinámica interestelar. Cada dato recogido servía no solo para entender a este visitante, sino también para prepararse para futuros encuentros. La ciencia avanza acumulando experiencias, y cada objeto interestelar detectado se convierte en una pieza clave de ese aprendizaje.
Uno de los aspectos más interesantes fue la colaboración interdisciplinaria. No solo participaron astrónomos, sino también químicos, físicos de plasma y expertos en dinámica orbital. Los químicos analizaron los espectros para identificar moléculas en la coma. Los físicos de plasma estudiaron cómo el viento solar afectaba su cola. Los especialistas en dinámica calcularon su trayectoria futura y estimaron cuánto tiempo permanecería visible. Esa suma de esfuerzos generó una visión más completa, donde cada disciplina aportó su perspectiva. La colaboración también se extendió a la divulgación. Universidades, museos y centros de ciencia organizaron charlas y transmisiones en vivo para mostrar al público cómo se estudiaba Atlas. En plataformas digitales se compartieron animaciones de su órbita, comparaciones con Oumuamua y Borisov, y explicaciones sencillas de por qué su naturaleza era tan especial. Esa interacción acercó la ciencia a millones de personas y demostró que la astronomía no es un esfuerzo aislado, sino una empresa colectiva en la que todos podemos participar de alguna forma. El hecho de que Atlas coincidiera con otros objetos destacados en septiembre hizo que la atención fuera aún mayor. No era solo un visitante interestelar, era parte de un mes lleno de actividad cósmica. Esto generó un ambiente de urgencia y entusiasmo en la comunidad científica. Se sabía que había que aprovechar cada noche despejada, cada hora de observación. Muchos investigadores describieron este periodo como un maratón científico, en el que el cansancio quedaba en segundo plano frente a la oportunidad histórica. Además, los datos recopilados no se guardaron bajo llave. Gran parte de la información se compartió en repositorios públicos para que cualquier investigador del mundo pudiera acceder a ellos. Esa transparencia permitió que incluso equipos pequeños, sin grandes presupuestos, pudieran contribuir con análisis propios. El espíritu era claro. Atlas pertenece a todos, y su estudio debía ser un esfuerzo global. Incluso surgieron propuestas improvisadas de posibles misiones de intercepción. Aunque no había tiempo para preparar una nave que lo alcanzara, algunos grupos discutieron la idea de rediseñar misiones en curso o aprovechar sondas ya en funcionamiento. Aunque estas ideas no se concretaron, muestran cómo Atlas despertó no solo curiosidad, sino también ambición científica. Fue un recordatorio de que debemos estar listos para actuar rápido la próxima vez que un visitante interestelar cruce nuestro camino. En definitiva, el paso de TRES y Atlas ha sido mucho más que un fenómeno astronómico. Ha sido un ejercicio de cooperación internacional, una demostración de cómo la humanidad puede unirse para observar y comprender un misterio compartido. Cada telescopio, cada ordenador y cada observador, desde los más sofisticados hasta los más humildes, contribuyó a un relato común. Y aunque el visitante seguirá su camino hacia la oscuridad de la galaxia, los datos, las imágenes y el conocimiento que deja permanecerán con nosotros para siempre. El paso de TRES y Atlas no solo es un espectáculo único para esta generación, también es una lección para el futuro de la ciencia. Cada detalle observado, cada anomalía detectada y cada dato compartido se convierten en un legado que nos prepara para los próximos visitantes interestelares. Porque lo cierto es que, si hemos encontrado TRES en apenas unos pocos años, es muy probable que haya muchos más cruzando la galaxia, esperando ser detectados. En este bloque reflexionaremos sobre lo que Atlas nos enseña y cómo podemos aprovecharlo para mejorar nuestra preparación. La primera gran lección es la importancia de la vigilancia constante del cielo. Atlas fue descubierto gracias a un sistema de alerta diseñado para detectar asteroides que pudieran representar un riesgo de impacto. Su hallazgo confirma que la mejor manera de encontrar objetos interestelares es, simplemente, observar con paciencia y con continuidad. Esto implica seguir invirtiendo en telescopios automáticos capaces de cubrir grandes áreas del firmamento cada noche. Cuantos más ojos tengamos apuntando al cielo, más probable será detectar visitantes fugaces como este. La segunda lección es que necesitamos velocidad de reacción. Atlas fue identificado con suficiente anticipación como para organizar observaciones globales, pero no hubo tiempo de preparar una misión espacial que lo interceptara. Si queremos estudiar de cerca a futuros objetos interestelares, debemos tener sondas listas, esperando en puntos estratégicos. Esa es la lógica detrás de proyectos como Comet Interceptor,
No se trata de reaccionar cuando aparece un objeto, sino de estar preparados de antemano. Atlas nos recuerda que la oportunidad puede tocar a la puerta en cualquier momento y que debemos tener las herramientas listas para aprovecharla. La tercera lección tiene que ver con la cooperación. Ningún observatorio por sí solo habría podido registrar toda la información que se obtuvo sobre Atlas. Fue el trabajo coordinado de cientos de instituciones lo que permitió reconstruir su trayectoria y estudiar sus características. Esa dinámica nos muestra el camino a seguir. En el futuro, cada vez que aparezca un nuevo visitante, necesitaremos una respuesta global. No será un logro de un país o de una agencia, será un esfuerzo colectivo de toda la humanidad. La cuarta lección apunta a la interdisciplinariedad. Atlas no solo interesa a los astrónomos. Sus anomalías químicas son relevantes para los químicos, su comportamiento dinámico interesa a los físicos de plasma, y su posible papel como portador de compuestos orgánicos intriga a los biólogos. El futuro de estos estudios no está en manos de una sola disciplina, sino en la colaboración entre muchas. Cada visitante interestelar será una oportunidad de conectar ramas del conocimiento que a primera vista parecen distantes. La quinta lección es más filosófica. Atlas nos recuerda lo breve que es nuestro tiempo de observación. Apenas unos meses de datos frente a millones de años de viaje interestelar. Esa desproporción nos enseña humildad. Nos muestra que somos apenas testigos fugaces de un recorrido mucho mayor, y al mismo tiempo nos invita a aprovechar cada instante. En la ciencia, como en la vida, las oportunidades únicas requieren atención plena. También hay lecciones prácticas para la tecnología. Observar un objeto tan veloz y distante exige telescopios más sensibles, algoritmos más potentes y redes de comunicación más rápidas. Cada limitación enfrentada con Atlas es un incentivo para mejorar nuestras herramientas. En el futuro, quizás podamos detectar visitantes aún más lejanos, o incluso prever su llegada con décadas de anticipación. Eso nos daría el margen necesario para diseñar misiones específicas y planear encuentros directos. Otro aprendizaje fundamental es la importancia de la educación y la divulgación. Atlas despertó la curiosidad del público, y eso es valioso. Cada niño que escuchó hablar de un cometa interestelar, cada persona que vio una imagen en Internet, es alguien que ahora tiene una conexión más fuerte con la ciencia. La divulgación no es un adorno, es una parte esencial del legado de eventos como este. Si logramos que las nuevas generaciones se interesen en la astronomía gracias a Atlas, habremos ganado mucho más que datos. Finalmente, Atlas nos deja una lección sobre nuestra relación con el universo. Nos muestra que no estamos aislados, que nuestro sistema solar forma parte de un flujo constante de materia que recorre la galaxia. Nos enseña que lo que ocurre allá afuera puede llegar hasta aquí, y que nosotros también podríamos, algún día, enviar fragmentos de nuestro mundo hacia otros sistemas. Su paso es un recordatorio de que formamos parte de algo más grande, un entramado cósmico que conecta estrellas, planetas y viajeros anónimos en un mismo tejido. El futuro de la astronomía interestelar se construirá sobre estas lecciones. Quizás el próximo visitante sea más brillante o más extraño, o incluso más cercano. Tal vez traiga consigo respuestas a preguntas que hoy parecen imposibles, o tal vez, como Atlas, nos deje más enigmas que certezas. En cualquier caso, estaremos mejor preparados gracias a la experiencia acumulada. Tracy Atlas se irá, pero su huella quedará en nuestras bases de datos, en nuestras fotografías y, sobre todo, en nuestra memoria colectiva. Su visita ha sido un ensayo general para los próximos encuentros, y cada ensayo nos acerca un poco más a estar listos para el gran descubrimiento. El día en que no solo detectemos un objeto interestelar, sino que logremos tocarlo, estudiarlo de cerca y comprenderlo en toda su dimensión. Así, el legado de Atlas no se mide solo en lo que aprendimos de él, sino en lo que nos impulsa a buscar en el futuro. Nos deja preguntas abiertas, nos empuja a mejorar y nos recuerda que el universo es mucho más dinámico de lo que solemos pensar. Esa es, quizás, su mayor enseñanza. Llegamos al final de este recorrido, un viaje narrativo que nos llevó por un mes extraordinario en el cielo. Septiembre de 2025 quedará marcado como un periodo en el que nuestro planeta estuvo rodeado de visitantes diversos.
Asteroides grandes y pequeños, un cometa recién descubierto y un viajero interestelar que ya forma parte de la historia de la astronomía. Juntos nos mostraron que el universo nunca es estático, que siempre está en movimiento, y que aunque a menudo lo olvidamos, nuestro planeta forma parte de una coreografía cósmica de magnitudes inimaginables. Pensemos en FA-22, el asteroide de cientos de metros que pasó cerca y nos recordó la importancia de la defensa planetaria. Un recordatorio de que el cielo no es solo un escenario de belleza, también puede ser un espacio de riesgos. Sus dimensiones nos hicieron reflexionar sobre lo frágil que puede ser nuestra civilización frente a las fuerzas externas. No fue una amenaza inmediata, pero sí una advertencia de que debemos estar atentos, preparados y unidos en el estudio de nuestro entorno celeste. Ahora recordemos a RJ2, el pequeño visitante de apenas unos metros, en apariencia inofensivo pero igual de revelador. Su paso nos recordó que el cielo recibe constantemente rocas que se queman en la atmósfera, generando espectáculos luminosos. Un fenómeno cotidiano que casi nunca vemos, pero que ocurre todos los días. RJ2 fue un recordatorio de lo vivo que está el cosmos, de la danza constante de fragmentos menores que cruzan el espacio como chispas en una hoguera. Después apareció C2025 R2 Swan, el cometa nuevo que llegó como una sorpresa. Descubierto casi por accidente, nos mostró que el universo todavía guarda secretos que esperan ser revelados. Su resplandor verdoso, su cola incipiente y su promesa de un mayor espectáculo en octubre hicieron que miles de personas levantaran la vista al cielo con expectación. Swan nos recordó que la astronomía no es solo cálculo y predicción, también es asombro y descubrimiento. Cada cometa que aparece es una invitación a detenernos, mirar y sentir que formamos parte de algo inmenso. Y por supuesto, Statres y Atlas, el protagonista indiscutible, un viajero interestelar que nos visitó desde regiones lejanas, trayendo consigo un misterio que aún no logramos descifrar del todo. Su composición atípica, sus anomalías químicas y su estabilidad de rotación lo convierten en un objeto único. Pero más allá de los datos, Atlas nos deja una lección profunda. Nos recuerda que no estamos aislados, que la galaxia es un lugar dinámico en el que fragmentos de otros sistemas pueden cruzarse con nosotros. Nos dice que somos parte de una red cósmica mucho más grande de lo que podemos comprender. Este mes, con sus múltiples visitantes, nos enseñó varias cosas. Nos mostró que la ciencia es una labor colectiva, en la que participan profesionales y aficionados, telescopios gigantes y cámaras caseras. Nos enseñó que cada objeto, grande o pequeño, tiene algo que decirnos. FA-22 nos habla de riesgos, RJ2 de lo cotidiano, Swan de la belleza inesperada y Atlas del misterio cósmico. Juntos forman un coro de voces celestes que nos recuerdan lo mucho que nos falta por aprender. También nos enseñó a mirar hacia el futuro. Si queremos aprovechar al máximo la llegada de estos visitantes, debemos estar preparados, listos con telescopios más sensibles, con algoritmos más rápidos, con sondas que puedan interceptar un objeto en su paso fugaz. Atlas, en particular, nos mostró que estas oportunidades no se repiten. Si lo dejamos ir sin aprender todo lo posible, habremos perdido una ventana única a otro sistema estelar. Pero más allá de la ciencia y la tecnología, este mes nos regaló algo más sutil. Nos regaló un recordatorio de nuestra pequeñez y al mismo tiempo de nuestra grandeza. Pequeñez, porque somos diminutos frente a asteroides, cometas y viajeros interestelares. Grandeza, porque somos capaces de detectarlos, de estudiarlos y de reflexionar sobre ellos. Grandeza, porque podemos transformar un punto de luz en el cielo en conocimiento, en poesía y en cultura. En el silencio de la noche, mientras Atlas cruza el cielo, podemos imaginar su viaje. Millones de años recorriendo el vacío interestelar, expulsado quizás de un sistema que alguna vez tuvo planetas como el nuestro, atravesando nubes de polvo, regiones oscuras, campos de estrellas, y por un instante brevísimo en la escala cósmica, pasa por nuestro vecindario. Nosotros, una especie joven en un planeta azul, lo miramos, lo estudiamos y lo recordamos. Es un encuentro entre dos historias, la del viajero y la nuestra.
Ese encuentro nos invita a pensar en nuestra propia trayectoria. Al igual que Atlas, nosotros también somos viajeros, aunque limitados a nuestro sistema solar por ahora. Tal vez algún día logremos salir, cruzar hacia otras estrellas y convertirnos en visitantes interestelares. Tal vez entonces, en otro mundo lejano, alguien mire hacia el cielo y nos vea pasar como hoy vemos a Atlas. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es aprender, prepararnos y seguir observando. Cada objeto que pasa es un capítulo de un libro mayor que apenas estamos empezando a leer. Un libro escrito en las estrellas, en las rocas heladas y en los fragmentos que viajan por la galaxia. Atlas es una página brillante de ese relato, una página que quedará en la memoria de nuestra generación. Así concluye este viaje narrativo. No con una respuesta definitiva, porque el universo rara vez ofrece certezas, sino con una invitación a seguir mirando al cielo, a seguir preguntando, a seguir maravillándonos. Porque en cada cometa, en cada asteroide, en cada visitante interestelar, hay una historia que contar, y al contarla, al escucharla, nos descubrimos también a nosotros mismos.